con el libro? ¿Lo pudieron leer? Yo Sí, miti miti. Miti, miti. Leí la mitad yo y ¿Ya? después ¿Sol? en el audio, nunca había, yo soy súper buena para leer y nunca había usado el audiolibro. ¿Y? Así que terminé anoche con el audio, pero lo Pero, pero, terminé. pero el libro, claro. Con el audiolibro, ahí amén. ¿Y usted, Mari? Para mí fue fantástico que mandara el audiolibro, porque la verdad que no tengo tiempo, un minuto para sentarme a leer, Son buenos el a verlo. audiolibro, ¿no? Entonces, sí, el audiolibro estaba cocinando, estaba haciendo cosas, que hacen mil cosas, pero escuchando. Así que el Son buenos. audiolibro lo escuché buenísimo. Sí. Y la película también las vi las dos. Las Anoche, violas. hoy día a la mañana me levanté a las 5, desperté a las 5 y vi la segunda. Es que sí, las películas igual son súper entretenidas. Igual las Mm. películas son, bueno, para empezar el tema, qué bueno que igual lo vieron y todo, porque entendemos que es una mirada respecto, ¿cierto?, de lo que sucede o podría suceder, ¿cierto?, después de desencarnar, ¿cierto? En la cultura Mm. espírita se le llama desencarne, ¿cierto? Porque me Claro. libero de carne, ¿no? ¿Cierto? Simplemente una vibración distinta, ¿m? Que estoy viviendo, ¿cierto? Ya sin el cuerpo, por eso le llaman desencarnar. Pero es un punto de vista, ¿ya? Y es súper interesante verlos porque como sociedad, ¿cierto? Se nos enseña o se nos habla de la muerte, ¿verdad? Como sociedad, si se quiere primero, occidental, ¿cierto? Hacia el macro, ¿verdad? Ya, el hemisferio, todos los del lado de acá, más o menos, ¿cierto? Y después cada uno va teniendo diferentes, ¿cierto? Modos de verlo, porque, por ejemplo, Brasil, que es como la cuna de la cultura espírita, ¿cierto? Eh, ellos ven la muerte de una manera muy distinta, ¿verdad? A cómo la ven otros tipos de países. Nosotros, por ejemplo, si vamos a hablar mucho más regional aquí en Chile, que en Chile mayormente, o quizás hace algunos años, no sé cómo estará ahora, pero siempre la tendencia fue a la religión y a la religión católica, ¿cierto? Que tiene un punto de vista y una mirada respecto de la muerte, ¿cierto? Bien, bueno, las religiones, ¿cierto? Las iglesias, bien así un poquito como estricto, ¿cierto? Es como que orís bueno o orís malo, ¿cierto? O te fuiste al infierno o te fuiste para el cielo, o intermedio, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de puntos de vista. Yo les envié a ustedes, eh, desde el punto de vista espírita, porque de manera muy egoísta, ¿cierto? Es la que yo más comparto. Entonces se las mandé a ustedes, ¿verdad? A ver cómo le resultaba aquello, ¿verdad? Porque a uno, tú vas creciendo, te van hablando a veces de la muerte, porque es como un tema, casi un tema tabú, ¿verdad? Hablar de la muerte es como casi de mala educación, ¿no? Así- como que no es mal mirado muchas veces, en la mayoría de las familias, ¿verdad? Es como que estar hablando ese tema, ¿cierto? Que es un tema medio oscuro. Y acá nos dimos cuenta que es una mirada totalmente distinta, ¿cierto? Una mirada totalmente distinta, aunque, ¿cierto? También tiene sus bemoles, ¿verdad? Entonces, eh, el libro que yo les compartí es una saga, ¿ya? Son varios libros del espíritu Patricia que, eh, que las transmite, ¿verdad? Y eso es la cultura, o es parte de la cultura espírita, en donde hay una comunicación permanente y muy cercana con los llamados espíritus, ¿cierto? Con los espíritus. Que somos nosotros mismos, ¿cierto? Personas como nosotros que están viviendo, ¿cierto? En otro plano. Pero hay una comunicación permanente en un sentido, y eso es lo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, en ese sentido activo del trabajo, ¿verdad? Porque ustedes, como vieron ahí, o leyeron el libro, vieron las películas, las personas están ahí trabajando, ¿cierto? Haciendo cosas
que es muy distinto a la mirada que Sí. se tiene, ¿cierto? Desde el punto de vista de la iglesia, muchas veces que tú estás en el purgatorio, así como esperando, ¿cierto? La venida de Jesús, o algo, ¿cierto? ¿Cierto? Esperando algo. Entonces, como que la persona está como quietecita y como tranquila, ¿verdad? Pero este punto de vista a mí me gusta mucho más y me hace mucho más sentido porque yo sin duda creo que no se puede definir todo aquí, po, ¿verdad? ¿No? ¿No les parece a ustedes que la vida esta, la vida física que nosotros tenemos, es demasiado cortita como para definir todo nuestro, así como nuestra eternidad, ¿verdad? Así como que la hiciste bien o la hiciste mal y aquí tenéis, ¿cierto? Tu condena, o buena o mala, ¿cierto? Y hay un punto de vista muy, muy bueno en el que finalmente tú mismo eres como tu propio juez, ¿o no? Porque no sé si vieron, por ejemplo, en las películas, en donde las personas que están en ese umbral, ¿cierto? En ese umbral que era como más que nada un espacio vibratorio creado por la frecuencia mental de esas personas. ¿Y cuál era la característica que compartían ellos? Que todos tenían algo pendiente, culpa, rabia, miedo, ¿cierto? Y en bajo ese concepto, esa frecuencia que ellos transmitían, creaban una realidad. Creaban una realidad. Y eso es súper, es muy, para mí, en ese sentido, es muy esperanzador, que depende de quién depende. De Depende de uno nosotros mismo. mismos, ¿sí o no? Depende de nosotros mismos. Entonces, el camino y el trabajo siempre lo vamos a realizar nosotros mismos. Y nosotros mismos somos los que, entre comillas, nos condenamos, ¿verdad? En ese sentido, porque como se muestra ahí, que él tenía deuda o rabia o algo pendiente, vivía la vida de una manera muy superficial, como en el caso de Andrés Luis. Esa es una saga, son 11 libros. Mm. Son 11 libros, son bien entretenidos. Yo he leído varios y igual hay, bueno, yo le parece que les mandé las dos películas porque hay tres películas de esa saga ya que hicieron en Brasil. Nuestro Hogar, que es el libro Ah, Nuestro Hogar, después son Nuestro Hogar 2, que son el libro Los Mensajeros, y después claro. se saltaron al último libro, que se llama Y la vida continúa. ¿Ya? No sé por qué hicieron eso, pero creo que ya están en planes de hacer el tercer libro. ¿Ya? Entonces es una saga que va contando eh, cómo es la vida, ¿cierto? En el otro plano. Y cómo este espíritu, André Luis, eh, al desencarnar, se da cuenta que efectivamente la vida continúa y que todas las cosas que él había hecho, ¿cierto? Habían impactado en que él se provocara una enfermedad que era un cáncer, ¿cierto? Que nunca como que lo explican bien y eso, pero No, nosotros como terapeutas, ¿cuántas veces hemos dicho? Detrás de esa enfermedad hay un conflicto emocional, hay un tema, ¿cierto? Que desencadena y que provoca desequilibrios físicos que va provocando ciertos síntomas, finalmente enfermedades, ¿verdad? Y ahí los hermanos espirituales le explican a él y le dicen, eh, el cuerpo físico aguanta mucho, ¿cierto? Pero en algún momento colapsa. ¿Ves? ¿Se acuerdan que a él le decían suicida? sí. En la película le decían suicida, a los Mm, otros espíritus que estaban igual como él, suicida, y mm. como que intentaban, ahí lo molestaban ¿cierto? Lo atosigaban con eso, suicida, y él decía, yo no soy suicida, porque él efectivamente no se quitó la vida conscientemente, ¿verdad? Mm. Entonces, es súper interesante este tema y a mí me parece muy, muy, de verdad que muy entretenido, qué bueno que lo eligieron. Y yo les mandé ese libro de Patricia y las películas, más que nada porque es un buen comenzar para las personas que no lo hayan, que no conocían, ¿cierto? Este tipo ellos le llaman doctrina, ¿ya? Doctrina, no sé si alguien podrá definir así como doctrina, porque las otras son religiones. Para mí
son tipos de elecciones de pensamiento. Para mí, ¿no? Pero se le llama doctrina, la doctrina espírita. Entonces, es súper, súper interesante y me gustaría saber si ustedes conocían este tema de ese punto de vista, eh, o qué le parecieron los libros, ¿cierto? Para hablar del libro específicamente de Violetas en la Ventana, que es muy, muy bonito. Mm. Se parece un poco, o sea, más que, se parecen un poco en ese sentido de que van mostrando cómo es la vida en el mundo espiritual y todo eso, pero Patricia, en el libro de Violetas en la Ventana, lo relata, a mi parecer, de una manera mucho más como, bueno, el libro es mucho más actual, pero lo relata de una manera mucho más fresquita, ¿no? No sé, porque como ella desencarnó muy jovencita, una niña, Mm. una 19 años. 19 años, 19. ¿cierto? Entonces, la manera en que ella lo relata, además desde un punto de vista muy distinto, porque, por ejemplo, si lo comparamos a Andrés Luis, era un doctor, ya un doctor así como que le iba muy bien, de una familia con mucha plata, ¿cierto? En otro tiempo, pero él tenía, no sé, como unos vicios, ¿cierto? Le gustaba ir lo mostraban ahí como que iba a los, ¿cómo se llama esto? A los cabarets, tomaba y cosas así, como que él mismo lo decía, como él vivía una ilusión de como una familia feliz, que en realidad él eh, no estaba haciendo mucho, ¿cierto? Para esa vida después de la vida, ¿cierto? Y en muchos libros, ese es un tema que se repite, en muchos libros que yo he leído respecto de ese tema, dice, y en Violeta la Ventana parece que también lo mencionan, sí, sí lo mencionan, que uno a lo mejor no hace nada malo, entre comillas, y como que no era un ser malo, pero tampoco hiciste algo más allá, ¿cierto? Y es un Mm. concepto que yo igual he repetido varias veces, lo que es ser un observador pasivo y convertirse en un momento en un observador activo. Porque si yo soy un observador pasivo, a lo mejor después digo, oye, yo no hice nada malo, pero tampoco hiciste, ¿cierto? Tampoco hiciste un trabajo para crecer a nivel de conciencia, ¿cierto? Era un observador pasivo, esperaba que pasaba algo, ¿verdad? Mm. Siempre esperando que pase algo, que alguien diga una palabra, que alguien haga algo, que me muestren algo, como que me active, como que, ¿cierto? Y espero, ¿cierto? Eh, pero el observador activo, esa persona que hace, que trabaja, que intenta hacer algo, ¿cierto? Tiene entre comillas, ese despertar. Y la diferencia, que Andrés Luis pasó varios años en ese umbral, ¿cierto? En el libro lo explica mejor, porque el libro obviamente es mucho más detallado, como 9 años, 7 o 9 años pasó él en el umbral, que él no se dio ni cuenta, él no tenía como Mm. conciencia del tiempo. Y Patricia llegó inmediatamente a la colonia, ¿cierto? Solamente por la decisión que uno y otro había tomado. ¿Ya? No estoy diciendo, ojo, hay que ser espíritu, sino que es un tema de frecuencia, de vibración. No sé qué les parece a ustedes. Yo, mira, nunca había tocado este tema, así como en específico. De hecho, yo voté por otro tema, ¿Sí? no por este, ¿ya? No quería entrar en este tema porque, bueno, tú sabes que mi hermano falleció hace poco, estaba media ahí vulnerable. Sí. El libro de verdad me calmó pensando que mi hermano debe estar tal vez en el umbral, tal vez preparándose para entrar a eso que Ujú, esperamos todos. Yo pienso que la vida no puede ser aquí nomás. Yo sé que hay algo más. Ya, ujú. mira, te voy a relatar así como bien, bien breve. Yo soy TENS siempre, de los 23 años, y trabajé con pacientes muy graves. Y siempre pensé que yo trabajaba en un hospital del tórax, donde la patología era pulmón y corazón, entonces había mucho paro cardíaco. Unos salían, otros no. Y siempre pensé que ellos nos veían,
Cuando estábamos nosotros en la maniobra del paro, siempre tuve yo esa percepción, hasta que un Ujú. día hablé con uno de los pacientes que salió y él me relata que él vio todo lo que habíamos hecho. Mm. Y así, y explícito, usted estaba en esto, porque teníamos cosas diferentes que hacer, así muy, muy explícito. Y era como lo que yo me imaginé, o sea, sin haber hablado con este caballero, que no era caballero, de tipo de 30 años, por eso logró salir del paro, hasta que me pasó a mí, a los 30 años. Yo tenía 3 hijos y perdí un bebé. Y fue muy grave, porque perdí mucha sangre, qué sé yo. Y al salir del pabellón, todo bien, qué sé yo, y salgo a la habitación ya, y estaba conversando con mi esposo, que fue el único que alcanzó a llegar. Me tengo que llevar a otras personas, fue todo muy rápido. Y estaba conversando muy bien, yo preguntándome cómo me sentía, qué sé yo, y de repente el tubo fluorescente se me da vuelta. Y de ahí yo no me acuerdo de nada más. Ese fue mi único síntoma. Hasta que yo me desdoblé, salí de mi cuerpo, vi todo lo que pasó, vi el doctor, vi a Javier que lo echaron afuera, vi cómo entraban cosas. Más encima yo tenía noción de lo que era un paro cardíaco, entonces veía todo el instrumental. Fue muy heavy, pero cuando a mí me iban a empezar a reanimar, que yo creo, yo me fui por un túnel donde al final había luz, ¿ya? Una luz, pero, y era una sensación tan excelentemente rica, porque ni siquiera yo caminaba, algo me llevaba a ese túnel. Oye, yo ahora lo pienso con 3 hijos, nunca, estaban chiquititos, nunca pensé en mi hijo, nunca pensé en nada, sino que solo me dejé llevar y era una sensación exquisita. Era una tranquilidad, una paz, una calma, y de repente, no sé cuánto tiempo habrá pasado, obviamente, de repente como que me zamarrean, y era el doctor, un doctor medía 1,90, qué sé yo, me habían pasado sangre así, pero a full, porque yo tengo RH negativo, fue complicado, y de repente me zamarrea y me dice, Marcia, ya, basta, y yo vuelvo. No alcancé a llegar a la luz, quedé solamente en el túnel, y me devolví plácidamente. Oye, nunca se me va a olvidar esa sensación de paz de ir hacia la luz o por el túnel. Este paciente que yo te digo, él iba en la luz y llegaba a un túnel, yo no sé. Esa fue su experiencia. Ujú. Yo fui al revés. Yo iba por el túnel a la luz. Entonces, yo sé que hay algo más. Yo sé que algo nos espera después de dejar este cuerpo. Súper, súper, muy, muy interesante lo que te pasó. Eso que tú relatas, Marcia, es lo que Ujú. miles de personas relatan como una Mm. SM, una experiencia cercana a la muerte, en donde ¿Ya? muchísimas personas, estando, ¿cierto?, en una situación similar a la tuya, experimentan esa sensación. Y muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, porque hay algunas veces que yo he escuchado pocas, sí, pero que les da miedo. Pero tiene ¿Ya? que ver también con ese tema de la vibración. ¿Cómo estás tú? ¿Mm? ¿Cierto? Entonces, pero la mayoría de las veces las personas sienten esa sensación. De hecho, yo he escuchado relatos muy, muy, muy graciosos en cierto sentido, en que hay personas que hasta se enojan. ¿Por qué me trajeron si yo estaba tan bien? Porque de verdad que tienen esa sensación tan, tan placentera, que se sienten Ujú. tan bien, y muchas veces son familiares, son familiares que lo acompañan. Ya, ¿Mm? ahí hay una teoría que la podemos conversar otro día. No quiero como tergiversar todo lo que estamos hablando, pero hay una teoría respecto de eso. Pero otro día lo podemos ver. Yo no vi a nadie, Ya, yo hay no vi a personas que nadie, a veces yo iba ven sola. a sus familiares u Sí. otras personas. ¿Ya? Yo vi una persona, una luz, que ellos identifican, sabían que era una persona, que a lo mejor a veces no la ven completamente, pero sienten que es una persona. Otros ven directamente a una persona que no conocen, pero ven a una persona, ¿cierto? Que pueden ser, como muchas veces nosotros los llamamos estos maestros, ¿verdad? Estos guías, Ujú.
que en los libros, ¿cierto? De Chico Javier, en estos libros que en el libro que yo les pasé, siempre están ellos, los guías espirituales, esos hermanos, ¿cierto? Hermanos mayores que también le llaman, que su trabajo precisamente es trabajar con nosotros, ayudarnos de alguna manera, ¿cierto? Sin una mayor intervención, porque eso siempre ha sido así, siempre se respeta ese libre albedrío, ¿verdad? Eh, pero que siempre están ahí apoyando ciertas situaciones, ¿verdad? Y ayudan, y no sé si en este libro de Violeta en la Ventana ya lo mencionan, pero inclusive a veces ayudan a desencarnar a las personas. Cuando en su momento y está Sí, muy lo mencioné. difícil, los ayudan, ¿ya? Pero también hay del otro lado, ¿cierto? Que ahí podríamos, ese símil del infierno y todo eso, que para mí, yo voy a hablar de mí, que no existe, sino que son decisiones de nuevo, personas que deciden todavía no dan ese salto, ¿cierto? Esas personas que todavía no dan ese salto, no deciden, ¿cierto? Hacer ese cambio y están ahí por miedo, por culpa, por pena, por rabia, ¿cierto? Y siguen y están ahí y siguen haciendo ellos sus actividades, ¿cierto? Entonces intentan como llevar a esas personas por frecuencia. Eso es súper importante porque una persona que está vibrando, ¿cierto? En equilibrio alto, no sé, no van a tener la capacidad de llevarla, ¿verdad? Porque obviamente ellos van a tomar a la gente que está vibrando como ellos. Entonces, esa experiencia que tú viviste, Marcia, que sí es súper heavy, pero ¿sabes qué? La han vivido miles de personas. Si tú te pones a buscar, hay montones de personas que han escrito libros al respecto, que Sí. médicos, personas del área de la salud, que lo viven diariamente, personas que Ujú. médicos he visto entrevistas, que pacientes en diferentes pabellones, en diferentes salas, describen lo que está pasando en otro lugar. Cuando tienen esos momentos, ¿cierto? Porque salen y ven y todo, y pueden ir a diferentes lugares y describen cosas, y los doctores que ¿cierto? Porque es una cuestión que la Mm. ciencia no lo puede explicar así de buena a primera. De hecho, ahí yo también tengo, no una experiencia yo mismo personal, pero por ejemplo, cuando mi papá bueno, ya hace varios años, a él le dio precisamente cáncer, él tuvo cáncer y falleció después de un par de meses, ¿cierto? Y él en el proceso, que yo en ese momento no lo veía desde este punto de vista, ¿cierto? Lo veía como desde un punto de vista más, como más, no sé, cotidiano, en el sentido de que sí, tus familiares sí te vienen a ver y eso, pero él veía a niños, a dos niños. Y decía, y ellos vienen y se acercan, y ¿cómo te sientes tú? No, me siento bien. Y él efectivamente cuando él era chico, él era del campo, del sur de Chile, y fallecieron dos hermanitos de él por temas de salud, eran chiquititos, y por temas de salud, de recursos, y vivía así como en la Conchinchina, así, el vecino era un puma, así como que era como para ir al doctor, era un viaje en 4 días en carreta, por decirle, ¿ya? Ya. Entonces, y él los veía. Tampoco sabía decir son mis hermanos, porque él era chico y todo, pero él veía a dos niños y nos dijo muchas veces, vienen unos niños, vienen unos niños. Y en ese proceso, porque en el proceso, cuando las personas muchas veces, ¿cierto? Están en ese momento que ya su vida física se está acabando, muchas veces ven, empiezan como se empiezan a desligar ya del cuerpo físico, empiezan a experimentar y a sentir otro tipo de frecuencia. Entonces son evidentes, porque nosotros con nuestros sentidos físicos, así muy una vibración muy densa, ¿cierto? Porque es nuestro cuerpo físico que entre comillas también como que nos contiene, ¿cierto? Empiezan a poder ver eso que muchas personas hacen de forma natural, porque hay personas que lo dicen, bueno, hay de todo, habrán algunos que no, que lo utilizan, ¿cierto? Que no sé, mentira, pero hay mucha gente que efectivamente dice y cuenta, si yo puedo verlos, puedo hablarles, puedo o sentirlos. ¿M? Y hay muchas personas que lo pueden hacer, pero en general cuando la persona está a punto de dar de desligarse, ¿cierto?, del cuerpo físico,
puede o sentir o ver, ¿cierto? Escuchar. Y muchas veces dicen, veo no sé, a mi abuela, ¿cierto? Y está ahí la abuela, porque hacen ese trabajo. A lo mejor no está siempre con él, pero es un ser amado, ¿cierto? Y entre comillas, si es como no sé, un trabajo. Hay un jefe, le dicen, o una persona que está encargada, le dice, sabes que me gustaría ayudar en este proceso a mi nieto, que no sé, qué le pasa, ¿cierto? Y puede recibir el permiso y va, ¿cierto? Y ayuda. O si no, hay otras personas que pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, mi tía, otra experiencia, ¿cierto? Que son cercanas, porque para poder contarlas, ¿cierto? Ella estuvo en un momento muy mal después de que falleciera mi papá y había fallecido mi abuela paterna hace años atrás. Y ella estuvo muy, muy enferma. Porque obviamente siempre va a haber ese atisbo de duda que el doctor o los doctores o la ciencia puede decir, no, eso es delirio, ¿cierto? A la Marcia le pueden decir, no, mira, eso es porque ¿cierto? Te desmayaste, no sé. Y, pero ella vio, ¿cierto? Vio a mi papá y a mi abuela entrar a la habitación, al donde estaban ellos, ella. Y mi abuela la miró y mi papá la habló. Y le dijo, tranquila, si todavía no es tu momento. Y pasó, y ella obviamente salió de eso, mi tía, ¿cierto? Se recuperó. No, coincidentemente no fue su momento, ¿cierto? Pero esa ligazón que nosotros pensamos como muy extraña, claro, puede ser para nosotros porque nosotros no tenemos la capacidad de ver o escuchar, ¿cierto? Así como tan libremente, ¿cierto? Yo les podría decir, mi chiquilla. De hecho, aquí hay tres hermanos desencarnados, ¿cierto? Que me hablan y que me ayudan y todo. Yo no puedo simplemente verlo, ¿cierto? Hay otras personas que sí, como estos mediums, esta gente que se llama, ¿cierto? Que psicografían, ¿verdad? Que transmiten los mensajes, ¿cierto? Que escriben los mensajes que estos espíritus les dan. Entonces, eso que le pasó a la Marcy pasa un montón, pasa mucho, mucho. De hecho, cuando fue otra oportunidad, cuando fue ¿cómo se llama esto? El entierro, ¿cierto? El entierro de mi papá, que nosotros íbamos así como en los autos, en la carroza y todo, y bueno, lo típico que uno paraba en ciertos lugares, pues, ciertos especiales para la persona, en ese caso donde nosotros vivíamos cuando éramos chicos, que era un lugar donde mi papá vivió mucho tiempo. Coincidentemente, había un amigo de él en otro lugar que estaba muy, muy mal, grave, agonizando. Y él después salió de todo eso, po. Y él después al tiempo nos dijo, oye, yo los vi a ustedes, los vi cuando pararon ahí, vio lo que yo estaba haciendo, porque tampoco es como decir, oye, se me ocurre que pararon ahí, que van a parar ahí. Entonces yo le digo, oye, yo los vi que pararon ahí, es como que el porcentaje de acierto iba a ser grande porque era como grande la posibilidad que efectivamente paráramos ahí. La cosa es que él vio y veía lo que hacíamos cuando nos bajamos de esto y me dijo, y además vi a tu papá, me dijo, vi al Juan, me dijo él, vi al Juan y él los miraba, estaba como apoyado así como en un poste y él los miraba a ustedes. Así como, y él nos contó después, al tiempo, si él también estuvo grave. Entonces, eso pasa mucho. Y entre comillas también eso un poco refuerza todo esto que nosotros podemos leer, ¿cierto? En estos libros, ¿verdad? Y todo, porque efectivamente a mucha gente le pasa. A mucha gente le pasa. Y me parece súper, súper interesante tener la oportunidad de seguir trabajando después. Más que solamente quedarse ahí esperando, esperando, ¿cierto? O que todo Oye, se y pueda definir. te puedo relatar Sí, otra cosa que me pasó cuando falleció mi papá. Yo tuve ¿ya? una licencia de como de 15 días. Llego a trabajar el primer día. Yo tomaba muestras de sangre te toca un paciente, pues tú sacas una orden, qué sé yo, tú no conoces al paciente. Y llega una señora Marina y algo, no recuerdo el nombre, el apellido, pero es la señora Marina.
Y la llamo yo, qué sé yo, le digo el protocolo, buenos días, ¿cómo está? Descubres un brazo, qué sé yo, y mecánicamente sigo trabajando, escribiendo tubos, y me dice, señorita, ¿puedo decir algo? Entonces le digo yo, sí, sí, le digo yo, dígame, ¿qué es relativo al trabajo? Y me dice, ¿sabe? Me dice que hay una persona al lado suyo y lo describe. Yo no conocía a la paciente, para nada. Y me dice, es una persona bajita, canosa, me dice, me da la impresión que es su abuelito o su papá, pero la abraza con tanto amor y me pide que le diga que él está muy bien. Oye, te juro, Juan, yo tuve que salir, o sea, le dije yo, me espera un ratito, me tuve que ir al baño, lloré, mis compañeras obviamente, ¿qué te pasó? Me iban a ver, y te atendemos a la paciente, no, le dije, déjela ahí, pero dile que ya voy. Al rato vuelvo y le pido disculpas, obviamente, a la paciente, y me dice, mire, señorita, me dice, no, es que a mí esto me da como mucha confusión porque yo tengo este don, no sé, llámelo como sea, pero me dijo, yo veo y me describe a mi papá, me dice, y aún está aquí, y me pide que usted no llore, que él está muy bien, que él está feliz. Me dice, yo no sé si le estoy haciendo daño, entonces le digo, no, absolutamente al revés, o sea, ella no tenía idea que mi papá había fallecido, o que yo venía llegando el primer día de licencia. Fue maravilloso, ¿sabes? Que eso a mí me dejó muy tranquila. Y ahora que leo el libro, claro, nos puede mandar mensajes. Sí, pues, claro. Mensajes de por favor, para de sufrir, porque la muerte de mi papá para mí fue terrible, terrible. Éramos muy, muy cercanos, yo era muy regalona de él. Entonces me dejó muy tranquila y de ahí ya, pucha, pensando que él está conmigo, porque ella me dice, y la abraza con tanto amor. Y ahí fue como, me quedé, obviamente, o sea, fue una experiencia linda igual. Qué bueno. Sí. Sí, súper, súper de nuevo. O sea, qué buena, muy buena experiencia en ese sentido de que cómo se confirman cosas que no, ni siquiera como que tú querías confirmarla, lo necesitabas ¿No? y estaba ahí y como no lo podías ver o sentir, ¿te fijas o no? Ujú, Justo. claro. Ese justo vino cuando estaba esa señora. Fue justo, ¿sí? Sí, es que quizás no fue tan justo. No sé si me entienden. A lo Oye, mejor y no fue después yo tanta no, coincidencia. claro, ¿Ya? era necesario a lo mejor. Ella era Mira, después necesaria ahí yo, en esa pieza para que tú supieras de una vez por claro, todas que estabas bien. después yo nunca más vi a la paciente, trabajé hasta hace poco, ahí 30 años, y la busqué en el sistema, ¿ya? Yo trabajaba en Carabineros, donde era fácil, qué sé yo, y la señora se atendía después, yo atendía en MacIver, que está el Centro Médico de Carabineros, y ella después se atendía en el Hospital de Carabineros. O sea, la señora nunca más volvió ahí, por lo Por menos eso a te nuestra diste, sesión. fue Ujú, como justo, justo fue ese día. claro, Porque, fue a ver, mágico. hay veces que Era una efectivamente hay mensajera. espíritus que se pegan y están ahí por dependencia tuya o de ellos, ¿cierto? Porque no Ujú, están en equilibrio. Pero hay veces, ¿cierto? Que simplemente pueden venir, ¿verdad? Porque saben que tú necesitas eso, ese mensaje, claro, ¿ya? Al consuelo. Por eso justo esa señora como que cambió ese día de poli, ¿cachai? ¿No? Justo. claro, Después nunca más vino. Fue como eso no. nomás. Por eso Ujú, no es que hay veces que efectivamente por, por frecuencia yo mismo puedo mantener pegado ahí. En el libro de Violetas en la Ventana, no sé si se acuerdan de esta parte, pero que cuando nosotros, ¿cierto? Encarnados, sufrimos mucho por una persona y la llamamos, ¿cierto? Y la llamamos. ujú. No, si alguna de ustedes ha pasado por esto, está pasando por esto, ¿cierto? Vamos, para entenderlo bien, ¿cierto? Tampoco porque sentirse culpable de algo que me nace sentir, ¿cierto? En ese momento es parte de lo que en ese momento puedo expresar. Con el tiempo tú vas pudiendo, ¿cierto? Cambiar ese pensamiento, ¿cierto? Pero está muy claro y aparece en casi todos los libros de este tipo, en donde como esos espíritus, si no logra estar en cierto nivel, ¿cierto? Porque cuando ese espíritu, esa persona, ya está en un nivel de frecuencia, ¿cierto? Alto, donde entiende
el dolor, ¿cierto? El sufrimiento de esa persona. Y como por ejemplo a ti, Marcia, él te fue y te ayudó, ¿cierto? En ese sentido de decirle, estoy bien, para, ¿cierto? Ujú. Pero dependiendo del estado de esa persona, podría, ¿cierto?, ser muy desfavorable, lamentablemente. Sí. ¿Puedo ¿Cómo hablar? tengo amarrado yo a esa persona? Y siente mi Mm. sufrimiento. Así que es como para los dos lados, en ese sentido. Sí. Ujú. ¿Ya? Consuelo, hola. ¿Puedo conversar una cosita? Sí, ¿Contarles claro. algo? Mira, eh, yo nací en una familia rara, como la decían en ese tiempo, Ya. porque vengo de una familia de medium, por todos Mm, lados, digamos, papás y mamá. Mi mamá veía muchísimo, mi abuelo paterno también, mi papá también. Yo siempre viví con entre sesiones espiritistas en mi casa, siempre. Desde chica, nunca me dijeron que me retirara o que me fuera, no. Entonces empecé con mm, este mundo desde muy niña, que no me daba cuenta cuando las personas eran reales y no. mm, Después, con el pasar del tiempo, yo tuve una experiencia parecida a la de Marcia, que me hizo cambiar y dedicarme a la mediunidad casi 100%. Eh, Ahí ahora yo lo hago a voluntad. Ya me doy cuenta, yo ahora no estoy viendo personas como antes, ¿no? Y también lo que yo veía siempre eran el aura de las personas. Y mi mamá desde muy niña ya me explicó que era con las palabras que se le puede explicar a un niño, por qué era de colores la persona, porque yo le decía, mamá, yo veo estas horas de colores, no como nosotros, bueno, y ahí me fue explicando. Mi mamá, ella se dedicó a ayudar a morir a las personas que no podían morir. Hay gente, por ejemplo, que está con cáncer y que quiere morir y no. Ella se dedicó toda su vida a eso. Ella estudió enfermería y después se dedicó a eso. Y a mí me han tocado de todo. Me ha tocado ver personas en la luz y me ha tocado ver personas en el bajo umbral. Por ejemplo, hace un tiempo atrás me llamó una chica que le viera a su pareja. Y yo primero, ¿qué hago? Empiezo como a sentir lo que siente la persona que trascendió. ujú. Si es gozo, a veces siento gozo, que está bien, pero otras veces angustia. Esto me dejó muy marcado durante mucho tiempo. Y veo yo un niño joven, un joven, tirado en el barro, así como salía en el umbral, ¿no? Sí. Y muy sufriendo. Yo le digo, fíjate que ahí está, y le está alargando la mano a otro que está más abajo y le dice, Pancho. Y me dice, pero yo le digo, está en barro, porque no le puedo inventar a una persona, está boca abajo en barro y no está bien. Bueno, esta niña me dice que lo mataron en un ajuste de cuentas. Y Pancho era un compadre que nos habían matado un mes después. Y el joven que yo estaba viendo había caído de boca después de un día de lluvia, que había barro. Y con Mm. esa misma vibración estaba en el umbral. Eso a mí me marcó bastante. Primera vez que yo veía algo tan bajo. También me han pasado cosas lindas, ¿ya? También, por ejemplo, una enfermera que me fue a ver a la casa, cosa extraña, pero no me tienen que hacer a mí ruido, sino que a la persona que viene. Yo le decía, oye, tu hermana está muy bien, y me muestra que está con un perrito pasándole a una niña que está enferma, está en una cama, ¿ya? Se me ocurre a mí que eran los hospitales estos de los... Ujú. Y esta niña me dice, ay, no te puedo creer, me dijo, fíjate, porque me dice que ella ahora hace eso, de llevar un perrito a una niña que está enferma. No me digas, me dijo, fíjate, yo no la conocía esta niña para nada, que cuando mi hermana iba a trascender, yo escondí en la mochila, le llevé su perrito a la clínica. Entonces la hermana me decía que ella estaba haciendo lo mismo ahora del otro lado.
Esas son pruebas de vida, por ejemplo. Ujú. Otras veces me han hablado, como mi marido, eran 3 hermanos, y mi suegro, al poco tiempo que falleció, mi suegro falleció hace muchos años, y me dijo que el primero que iba a fallecer era uno, y me lo nombró, que es Germán. Y después me dice, y pasará un periodo de 8, y luego 5 más. Yo durante mucho tiempo decía, ¿qué me habrá querido decir? Bueno, a los 8 años de haber trascendido mi cuñado, trascendió mi marido. Y a los 5 años de mi marido, trascendió el último hermano. Eso eran sus anuncios, digamos. Y otra cosa muy linda que me pasó cuando iba a fallecer mi mamá, que ella me dijo, fíjate que mi pieza, porque ¿cómo estás, mamita? Bien, me dijo, y mi pieza está llena, llena, llena de gente tan linda que me viene a ver y me está esperando. Y ella, como si nos remontamos atrás, que ella ayudó siempre a la gente a trascender, no me cabe ninguna duda que era la gente que ella ayudó, Que había porque la vida, ayudado. sí. Por supuesto, también me decía que estaba su mamá, etcétera. Sí. Pero una cosa linda, y uno se da cuenta que el mundo sobrenatural, o como lo llamemos, está inserto. Nosotros somos uno solo. Somos todos partes de un todo, Claro. ¿cierto? No La lo vemos diferencia porque tenemos es la una... vibración. Claro, estamos muy, muy denso, una densidad extrema este cuerpo físico, pero se ve, está ahí mismo, ahí mismo. Entonces, una cosa maravillosa. Yo doy gracias a Dios de haber nacido en esta familia, en realidad, aunque muchas veces nos creyeron locos, Que sí, qué pero es buena, así, qué sí, interesante eso. En el sí. libro Eso de lo quería Violeta en la compartir. ventana, a la Patricia le pasaba eso. No he Cuando ella leído no, yo, no lo he leído, no, ella le preguntaba así a su, como a su mentor, ¿cierto? A la persona que lo recibe, porque la primera que le recibe es un hombre, ¿cierto? Que le dice, yo soy amigo de tu papá. Y eso le pasa mucho a ella, porque como ellos ya, trabajan en un centro espírita y siempre están ayudando, ¿verdad? A la familia. claro, De claro. hecho, después en los otros libros, ¿cierto? Profundizan mucho más en eso. No les voy a hacer spoilers, ¿cierto? Para que lo lean después. Pero siempre le están diciendo a ella, es que este es una persona que está muy agradecida contigo y tu familia. Y también está ayudando, está pensándote, está como mandándote buena energía, se acuerda de ti, te manda saludos. Y ella dice, pero yo no sé quién. Son muchas personas que ayudaron, ¿cierto? En su momento, que ella a lo mejor ya ni se acuerda. Entonces, eso Claro. es súper relevante en ese sentido, sobre todo de poder entenderlo, de que a lo mejor a muchas personas en algún momento yo voy a poder, de cierta manera, ayudarlos un poco, o tocar su vida, o estar con ellos, ¿cierto? Que es importante, obviamente, que se entienda bien que el acto de ayudar, ¿cierto? No está pensado en el sentido de que yo te ayudo para que cuando me pase a mí, ¿cierto? Sino Ah, que es no, por súper supuesto. desinteresado, por cierto, Es en que ese ahí entra el sentido. amor, uno tiene que Claro, tener amor, ¿no? claro, eso es claro. Entonces, Claro. Bueno, pero que esa energía queda, po. sí, Y esas personas, ¿cierto? Quedan. Y lo mismo pasa al contrario. Porque en los libros, ¿cierto? Aparece muchas veces ese tipo de relatos donde la persona que desencarna, ¿cierto? Se la llevan literalmente porque tiene deuda al umbral, ¿cierto? Las sí, mismas personas con las cuales las tiene, que no han sabido, ¿cierto? Dejar, separarlo. Entonces, por afinidad, ¿cierto? Literalmente por afinidad se pegan. Y como más o menos, ¿cierto? Lo que tú cuentas de que había esa persona y que la estaba ahí como que recogiendo, ¿cierto? Que estaba más abajo, que sí, estaban ahí, sí, porque estaban los sí. dos más o menos, ¿cierto? Vibrando en esa Igual, misma en la situación. oscuridad total. Pero súper interesante, no sé si se dieron, bueno, los que vieron la película o la parte en el libro en este no lo relata tanto así, pero los que vieron la película, como aún estando en el umbral, la persona, ¿cierto? Porque pasa mucho tiempo hasta que decide, hasta que decide, Sí, ¿cierto? Empezar a hacer ese cambio, decir,
cuando ya es tanto y decide y dice, sí, la embarré. Y no es que la persona, ¿cierto? En ese momento así como que se absuelva todo lo que hizo. Y eso es un tema que también repiten mucho. Una persona por desencarnar no se vuelve santo, ¿cierto? Ah, Porque no, dice, por supuesto. uno dice así como, Tene- hoy la persona ahora, Tenemos que ayudarlo, claro, todos, como que desde allá uno, y desde acá. uno es lo mismo que aquí, simplemente que allá, Claro. ¿cierto? Entonces, a lo mejor va a tener capacidad y va a poder ver otras cosas, ¿cierto? Darse cuenta de otras cosas para poder tomar de nuevo la decisión, porque finalmente eso es la decisión, ¿verdad? Darte Otra cuenta de que cosa que yo me he fijado que hay diferentes niveles de luz, yo creo, porque, a ver, como hay espíritus que se ven más relucientes, diría yo, más claros, más diáfanos, sí, y se ven de un lugar a otro, lo que yo he visto que es como hay un abismo que tú puedes rápidamente saltar a otro, pero hay un abismo entre medio, no sé sí, cómo explicarlo eso. sí, Y cuando salta uno va a otro, son espíritus más elevados. Eso me he dado cuenta yo por vibración, también se siente sí. uno. Es Esos son muy los que llaman impresionante. ahí en la doctrina espírita los mundos mayores, que les dicen. Y Eso puede ser, claro. efectivamente, porque si nosotros podemos ver estos hospitales, estas colonias de las que hablan en la película, en los libros, Están acá, de hecho están claro. muy pegadas, muestran ellos a la misma tierra, porque están ahí cerquita. Está el umbral, ¿cierto? Está ahí, pero hay muchos otros niveles de vibraciones, Muchos, muchos más, muchos, hasta muchos, alcanzar, sí. ¿cierto? Esa unidad total, ¿ya? Así me gusta decirlo, esa unidad. Pero hay Bueno, y así me han pasado cosas maravillosas muchos de niveles todo. de vibración. Esto es una etapa nomás, solo una etapa. Esto que nosotros vimos con Chico Javier y todo es una etapa solamente. Y de hecho, Sí, casi como de las primeras, ¿verdad? Donde la persona, ¿cierto? Es como un tomar apunte, es como recabar ya, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿Qué me esa faltó? etapa estamos muy cerca, ¿cierto? Y él dice que sobre cada ciudad hay otra ciudad. Sí, Qué dice, ganas de mire, saber qué dice la tenemos ciudad. acá, cómo se Y es llamará la de cada Chile, no tipo de sé. cultura o país, de hecho, en los Sí, otros libros lo relatan donde van a otras colonias que son de otros países muy distintos y que claro, también claro. tienen tendencias distintas porque siguen siendo personas, ¿ya? Porque eso es súper importante en que nosotros podamos entender, ¿cierto? En el sentido de que son personas como nosotros que en ese momento si tienen una capacidad mayor, o te están vibrando distinto porque están en otro nivel, pero son personas aprendiendo tal cual nosotros, ¿cierto? Y esas personas, a su vez, también hay otros hermanos, ¿cierto? Que están en otro nivel de vibración que los ayudan a ellos mismos y así. Y después Claro, más, y otros, y otros, y otros, porque de verdad que solamente es como un plano, ¿verdad? Porque efectivamente sí. hay diferentes planos y son planos vibratorios. Y dentro de esos mismos planos, algunas personas bueno, como la Consuelo, ¿cierto? O que se han dedicado a eso, se comunican, ¿verdad? Explican que dentro de esos mismos niveles hay montones de subniveles, pero siempre Claro, todo es por vibración. O sea, una persona, yo soy muy pesado, no puedo estar ahí. Porque sí, porque estoy estoy físico. Después, cuando estoy con mi perispíritu, que ellos llaman, que es lo que envuelve al espíritu, ¿cierto? claro. Que después de esa etapa, ¿cierto? Se van perdiendo cada vez más capas pesadas, hasta volver, ¿cierto? Ya una energía mucho, mucho más sutil. Entonces, ese perispíritu, ¿cierto? Que está en estas primeras capas, en algún momento también se sale, ¿cierto? Y esa persona puede seguir, ¿verdad? Y por eso es cada vez más sutil. Y hay como tú lo dices, es como un tipo de brillo distinto casi, ¿cierto? Es distinto, Yo totalmente siempre quiero distinto. pensar Y que no mejor ni peor. ¿Ah? la altura, fíjate que la altura La altura, también tú es dices. diferente. Sí. Sí, son Quizás es una más manera imponentes, de diría yo. percibirlo, ¿cierto? Con los ojos físicos, pero yo digo que porque alguna gente dice, ¿quién es más bueno que no? Yo digo que son niveles de vibraciones, ¿cierto? Sí, sí. Este es el nivel en el cual puedo estar yo ahora, en el que estoy, y hay que aprovecharlo al máximo.
tenemos que aprovecharlo al máximo, con todas las capacidades, todas las limitaciones, o todo lo que pueda presentarse, ¿cierto? Claro. Yo creo que esa es como la máxima. Estos libros como que nos ayudan para eso, yo siento. Así como Yo una darse vez vi cuenta. la película, pero no leí el libro, y Violeta en la ventana tampoco. Ah, es muy Me bonito. gustaría leerlo, lo Después voy les a voy a hacer. mandar el 2, ¿ya? Porque Ya. va a depender solamente de nosotros, de cuánto queramos seguir hablando, porque más que hoy día, no sé si se han dado cuenta, es más que como relatar historia y cosas así. Después ya podríamos estudiar específicamente, si es que ustedes quieren, como mucho más en profundidad, ¿cierto? Lo que es el mundo espiritual, ¿verdad? Porque Patricia, en este primer libro, lo que hace es eso, es como que la llevan a conocer, ¿cierto? Y ella, Ya. por sintonía, ella empieza, ¿cierto? Se va, ¿cierto? Hacia un lugar que pueda ser ella útil. Siempre hablan de eso. ¿Cómo puedo ser útil? Y esa es una muy buena pregunta para nosotros aquí mismo. ¿Cómo puedo ser útil yo? ¿Verdad? Para yo crecer y para ayudar a otros. ¿Cómo puedo ser útil? Entonces ella por vibración, por sintonía, ella siempre le gustó enseñar. Ella de hecho enseñaba cuando estaba encarnada y por vibración entonces ella empieza a sentir que quiere seguir enseñando y se le da la oportunidad, ¿no? Entonces el primer curso que ella hace, entre comillas, que le enseña, esas personas que estando desencarnadas, ¿cierto? Personas que eran, ¿cómo se llama esto? No sabían leer ni escribir. Hicieron, Analfabeta. y era así, y era como un primer curso, ¿cierto? Porque enseñan de todo. Entonces esas personas necesitaban, ¿cierto? Aprender. Y Patricia, ni siquiera algo como espiritual, ni siquiera, ella nos enseñó simplemente a leer y escribir. Y de hecho cuentan como uno de los espíritus que decía en la vida física, en la anterior vida, había sido, ¿cómo es que describen ellos? Como enfermo mental, así dicen, ¿ya? Pero que antes de eso, él había sido una persona muy inteligente, pero que había ocupado esa inteligencia para no cosas buenas. Ah, Entonces, fíjate. cuando él desencarna, ¿cierto? Él toma esa prueba, ¿cierto? De no ser. Porque como yo, como persona, también puedo decir, no sé, pues, fui tan inteligente y no lo aproveché, se fue al otro extremo. ¿Te fijas? Pero son momentos nomás de crecimiento. No es que estuvo bien o estuvo mal. Bueno, va a depender de él. En el libro lo relataban como que él ni siquiera quería acordarse de todo lo inteligente que era y estaba en un curso para aprender a leer y escribir de nuevo. Porque él sentía que necesitaba, ¿cierto?, pasar por esa etapa. Y entonces Patricia, como su vibración, toda su energía está en enseñar, hace ese primer curso. Y después ahora lo que hace es empezar a estudiar para poder dictar los libros, escribir libros. De hecho, es como, porque el libro en la práctica es de ella. Después lo escribe, en este caso que es la tía, ¿cómo es que se llama? Uy, se me olvidó el nombre ahora, la tía. Se me olvidó. Pero así como Andrés Luis escribe el libro y se lo dicta a Chico Javier, y Chico Javier lo que hace es esto, es transcribir, psicografiar, y Chico Javier siempre dijo, yo no he escrito ningún libro. Todos Sí. los libros los escribieron, ¿cierto? Los hermanos mayores, los espíritus. De hecho, en la bibliografía de Chico Javier, en la vida, la historia de él, todas las ganancias, todos los libros, no las recibía porque decía que no eran de él. Sí, no eran de él. No, él no las escribía. Él simplemente captaba esa información y la escribía y escribió. Creo que son como 400 libros Ah, que transcribió él. Su vida en un momento, también está la película de la vida de él, que en un momento le dijeron tú vas a empezar a escribir y ya no paro más. Y escribía, 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 escribía. Y hay otras películas también brasileñas, que son muy, muy buenas también, que les pasa como lo mismo. Ya, pero no es que el que pueda escribir sea mejor que el otro que no, ya, son simplemente estados vibratorios, ¿cierto? Yo me gusta hacer eso y me preparo para eso, ¿cierto? Y lo quiere hacer esa persona. O sea, a lo mejor yo y decidí, otro tipo de mediunidad. ¿cierto? Es Claro, otro tipo de mediunidad, que el es otro tipo, cada psicografiar. uno, sí, sí. De hecho, en la película de Nuestro Hogar hay una parte muy entretenida cuando Andrés Luis está llegando así como recién
y dice, quiero ver a mi familia, porque él era muy, al principio Sí, era una persona muy prepotente, ¿cierto? Porque era una persona importante, Sí, doctor, médico, importante, ¿cierto? Entonces él era sí. como, ya, yo quiero, necesito información, y él pensaba que era el primero y todo, y se va dando cuenta que no, porque tiene que, entre comillas, el buen chileno, agachar el moño, ¿cierto? Entonces llega un momento cuando le dicen, ya, pero anda a hablar con esta persona que te va a guiar, y él llega y pasa adelante, ¿no? Po, ¿cierto? Y le Sí, dice, y el instructor le dice, todos ellos están antes que tú. Y le dice, pero es que lo mío es importante y lo de ellos también. Entonces él así agacha el moño y se va. Y cuando llega, se sienta con una persona, ¿cierto? Con una mujer, y que le dice, usted primero, le dice, ¿qué le pasa? Dice, quiero ver a mi familia. Ya, muy bien, le dice, ¿cuántos créditos me presenta? ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? La película dice, ¿cuántos créditos hora, no sí, sé cómo se llama, me sí. presenta? Y él le dice, no, ninguno. Le dice, ¿pero usted qué hace aquí? Así, pues, para traducirlo al chileno. O sea, ¿usted qué hace aquí? No, nada, es que yo nunca trabajé y no quiero, y me da lata trabajar. Y ella no hacía nada. Estaba ahí, estaba estancada. Entonces le sí. decía, Y hacía 6 años que había desencarnado. 6 años que había. Y él le preguntaba, ¿y qué tal? No, 6 años durísimo, dijo, ¿cierto? La traducción decía, no, y como 6 años que lo estaba pasando re mal. Y uno miraba así como que todo hermoso y todo haciendo. Pero ella, para ella, eran 6 años durísimos, ¿cierto? Porque ella no tomaba la decisión de dar ese paso adelante, de servir. ¿Ah? Porque eso qué bonito es cuando tú encuentras en dónde servir. Que yo siempre Sí, les digo, o sea, no crean que porque son terapeutas mejor que el otro que decidió, porque el que tú lo que sea, lo que hagas, ¿cierto? Si tú le das un sentido realmente importante, ¿cierto? Donde tú estás creciendo y en determinados casos puedas ayudar a otras personas, ¿cierto? De alguna manera, aunque sea un poquitito, le estás dando sentido a la vida, ¿cierto? ¿Ah? No, 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 no por ser terapeuta, ser médico, ser esto, ser lo otro. Y esa señora, estando ahí, porque lo que yo les decía, no era una mala persona, pero tampoco ella hacía algo por mejorar. Entonces les decía, no, no se puede. Y ella así como que, y no quería trabajar. Y ahí André Luis le dice, ahí él lo entiende, ¿cierto? Porque el mensaje, se fijan cómo fue para los dos. Cuando está el mensaje, depende del receptor nomás. Andrés Luis dice, ¿y yo puedo trabajar entonces, ser médico? Y ahí empieza a hacer. Que se da cuenta que es totalmente distinto a lo que él hacía en la Tierra, pero él toma la decisión y se da cuenta que tiene que hacer algo. Y si no hace algo, ahí se va a quedar estancado, va a quedar ahí nomás, claro. ¿cierto? Y es como Esos lo son que los a créditos nosotros. que él tiene que hacer, me imagino. Claro, claro, él tiene que hacer algo eh, en ese Claro, sentido, ¿cierto? Respecto de cómo se comportó, porque eso es un tema súper también muy, muy, muy como, como impactante a mi modo de ver, en el sentido de cómo nosotros, porque ahí lo muestran, cómo es que nosotros hemos como casi que armado una experiencia. Así como a la Silvia le dijeron, mira Silvia, ella con sus instructores, sus guías, mira, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, esto es lo que me falta a mí, esto es lo que tengo que trabajar. Pero después llego acá, ¿cierto? Y sufro ese borrado de memoria, ¿verdad? Eh, y puedo tomar decisiones que no tienen nada que ver con lo que yo debía hacer, ¿cierto? Y es donde equivoco ahí el camino. ¿Mm? Cuando no hace algo por realmente, ¿cierto? Por crecer. ¿Mm? Porque está bien, por ejemplo, no sé, no sé, ya, no soy malo. Derechamente no soy una persona mala, pero malo en el sentido práctico, o sea, no sé, no robo, no sé, no le hago daño directamente a una persona, pero tampoco a lo mejor hago algo más allá, sino que soy así como que no desinteresado, ¿cierto? Que no sé, no empático, no sé si me están entendiendo, Sí, porque una cosa es simplemente o no hacer nada, ¿cierto? Que en donde a lo mejor no tuviste la experiencia que tenías que tener, ¿m? Para poder dar ese salto o hacer ese cambio o entender ciertos aspectos que no entendiste,
porque en realidad no hiciste eso que necesitabas hacer, ¿cierto? Entonces, y eso pasa, también lo explican mucho en los relatos, porque que de nuevo, es tu decisión cuándo quieres comenzar. Te puedes demorar mucho tiempo ahí, es cierto, en ese caso, cierto, en el umbral, pero en algún momento como que dicen, como que se entregan, ¿m? Y ahí empieza. ¿M? Es muy largo este tema, ¿ya? Sí, Podríamos hablar en algún momento, no sé, de otra cosa, de esos mismos niveles, ¿cierto? Hay muchos libros, ¿sabes? Tenemos es para estudiar toda la vida. Yo les dije, cualquiera de que yo les propuse unos temas, cualquiera de estos temas podría ser el tema para nosotros, para toda la vida, mm, porque son todos temas de estudio, puede ser un tema de estudio para siempre, ¿verdad? claro. Eh, yo les voy a mandar el segundo libro ¿Ya? de Violetas en la Ventana. Para el que lo quiera seguir leyendo, les mandé un link, un enlace, está re bueno. Es una biblioteca, ¿cierto? Que comparten estos libros psicografiados, ¿verdad? Y está toda la saga, yo seleccioné, ¿cierto? Para que toda la saga de André Luis, que Ah, describe ya. la vida en el mundo espiritual, que comienza ahí en nuestro hogar, ¿cierto? De hecho, en YouTube están también los audiolibros. Ahí está en nuestro hogar 2 Ah, y la vida continúa. Esa no me he visto yo Esas ahí, son las no, no sé si películas más. que yo les he En hablado. YouTube, digamos. Son las ¿Sí? películas, pero también están los audiolibros. Está ahí Ah, ya, hay libros que están relatados por una voz humana o por una persona directamente, que ahora uno no sabe si es IA o es una persona, pero hay otros que también son como claro. robots. Entonces dice, chico, Javier, no sé. Y al principio como que uno queda así como desencajado Más y o menos después como que aturdido, sí. se acostumbra, el cerebro se adaptó Ya. y reconoce la voz y no pasa nada. ¿Ya? Pero tienes que sí. hacer ese esfuercito, ese pequeño esfuerzo al principio de aguantar ese ¿cierto? Y después ya simplemente se quedan, ¿cierto? Y pueden escuchar el libro. Sí, pues son buenas. De repente, no sé, pues yo estoy haciendo las cajitas, los cofres, y tampoco podía estar leyendo, ¿verdad? Así como porque leer No, un libro es tomar el libro y no hacer nada más, porque no. En claro. cambio, con esto, en vez de escuchar música, te ponías el libro. No, si los audiolibros son un invento excelente. Sí, Son geniales. Es Oye, una mi excelente. primera experiencia con audiolibro, No, capaz que porque a mí nunca me me lo. gusta el papel, me Es gusta que el es rico papel. leer el papel. Sí, es rico leer un libro. Pero si no tenés el tiempo, Sí, sí. si no Sí, tienes, pues a veces imagínate. uno no alcanza. Claro, te conectáis el claro. libro y todo, y resulta bien, resulta bien. O sea, claro, es rico leer un libro, pero si a veces no hay tiempo. Así que yo les voy a mandar el segundo. Como leer un libro no es tan automático, aunque sí escuchar el audiolibro podría hacerse en una semana, ¿cierto? Eh, no sé, podríamos como ver ahí un día para volver a reunirnos, ¿ya? Mm, No sé si alguien quiere después dejar otros testimonios en el mismo grupo y todo eso. Había otra persona que me dijo, profe, yo puedo dejar mi testimonio. Parece que fue la señora Brunilde, que obviamente, o sea, genial, genial. Eh, o de esa experiencia cercana a la muerte, como le pasó a la Marcia. Hay mm. libros. Marianela, Mari. Sí, se me había ocurrido que a lo mejor nos podríamos como presentar el grupito que estamos acá y decir por qué nos gustó este tema, por qué nos inscribimos aquí. Eh, cada una, bueno, ya sabemos lo de Sí. Consuelo, lo de Marcia. Marcia ni Perdón, siquiera se apuntó en este grupo y tiene una muy buen testimonio, entonces a lo mejor Claro. es Consuelo como, es yo mi siento hija. que... O sea, los Ah, temas, ya, Yo me llamo Cristina, sí, la sí, Cristina, Cristina, perdón, yo Cristina, no sí, sé. yo, pero me después prestó yo su no me sonaba computador porque no me Consuelo. podía. Yo te miraba y Claro, no me Consuelo es una sonaba hija. Consuelo. No me, No te sonaba. no me sonaba Consuelo. Sí, Pero Cristina sí, Rodríguez, pero a mí me tienes como Cristina González. Ah, un problema de identidad total con la Cristina. claro. Oye, Sí, ¿yo le puedo hacer una consulta a Cristina? sí. ¿No te da miedo esto de ver cosas raras? O sea, no raras, sino que estás en tu mundo, pero no, ¿de No, niña no te absolutamente asustaba? nada. Ya. ¿Cómo? No, no me ¿No da De te miedo. niña. asustaba de niña? ¿Y Incluso de niña?
mi familia, mis tíos, mi papá, mi abuelo, hacía todo esto, sesiones espiritistas en una mesa de mármol grande ¿Ya? con 3 patas, con una lámpara bien especial y todo. Y yo me saqué en la revertija, los muebles, me saqué la mesa y la lámpara. Entonces yo dije, Oh, eso no es para tener miedo, para mí es es como un recordatorio que toda mi gente querida está conmigo. ya. Y como que es tan pesada la mesa y tan grande, mesa redonda con esas patas de león, qué sé yo, que yo encuentro como que me dan una defensa única. Ujú. Ya. Y yo me protejo todos los días con San Miguel Arcángel. Siempre, desde que Ya. abro los ojos y me envuelvo en la luz azul de San Miguel y me encomiendo a él, siempre. Ujú. Si tengo que salir de noche o qué sé yo también. Pero me siento extremadamente protegida. Y mis hijos en la noche, ya están grandes, viejos ya, ninguno entra al living donde está la mesa si está la luz apagada. Oh, Yo tampoco entraría. Les da yo tampoco. Igual tiene que ver un Pero poquito, yo ¿viste? no, Lo que les yo decía voy la ahí crianza, po. y La converso Cristina con mis nació ahí. seres queridos. No sé si me entienden ustedes, Ujú. ¿cierto? Ahí, Oye, ahí como que igual es siento toda lindo. esa energía de ellos. Sí. Ujú. Sí. Mira, Sí, pues Así que depende para cómo mí tú es fuiste, cómo te una... crías, cómo te crías tú, pues dónde naciste, Mm, cómo ven, cómo han visto desde siempre ellos la muerte. ¿Te fijas? Claro, hay algunos de mis hijos que ven Algo mucho natural. y algunos nietos también. Algunos, mm, claro, también ven y comentan y se dedican bastante a esto, pero otros les han dado susto también. No, todavía no han sabido manejar, sobre todo los nietos, que hay algunos que no saben manejar bien esto. Mm. Porque sí, cuando son eso. chicos, uno no sabe distinguir. A mí me mandaron llamar a mi mamá, me acuerdo, cuando yo era bien chica en el colegio, porque según ellos yo mentía mucho, porque hablaba de estos seres y resulta que no mentía, los veía, entonces todavía yo no los separaba. Claro. Claro. Ujú, ¿Te ujú. fijas? Claro, yo contaba cosas de ellos, amigos, imaginarios, entre comillas, pero no eran imaginarios, No, Sí, eso. Eran reales para ti. eran sí. reales, claro. claro. Hay Qué una película bonito, muy qué buena bonito. que es de este mismo tema, de este mismo hilo. No tengo el nombre ahora en la cabeza, pero es muy famoso, de un señor brasileño que adoptó cientos de niños, es muy famoso, Ya, no lo tengo ahora en la cabeza. Y él le Ah, pasaba eso cuando sí. joven, no lo tengo. Que él no sabía con quién estaba hablando, pues si estaba hablando con una persona viva o una persona Real. fallecida. claro, Sí, porque uno los ve tan Ya. real sí, pues. que no sabe. ¿Cómo es que se Pero llama? yo a mi Bueno, la mamá voy a me buscar acuerdo y se la haberle voy a mandar. dicho, mamá, hay un señor que te está esperando en el living, porque yo suponía que la estaban esperando a ella o a mi papá, y estando toda la casa totalmente cerrada, y Sí, no había Mm, nadie, qué pero buena lo historia. veía tal cual. Ujú. Y así es bonito. guácala. Y sobre todo que no, Más. a mí nunca me dio miedo, yo creo que Me asusta. porque como era así todo, nací entre espíritus, digamos, Sí, pues. Claro. Voy a buscar claro, esa no me dio película, se la voy miedo. a mandar. Es que hay una escena muy buena, donde él entra a trabajar, un cabrito así joven, y están sentados en la oficina, era como una cuestión así gubernamental, no sé, y llegan dos personas y él sale a atenderlas, po. Y le sale a atender, hola, sí, no sé qué, y le dice, vengo como era a la pensión, y le dan los nombres y todo, y él las va a buscar así como Sí, al registro, la- así todo papelito, y él las pasa y lo da fallecido. Y queda así como que ahí recién se da Adentro, claro. cuenta, y los compañeros así como, ¿viste este gallo qué onda? Porque él se paró así como, hola, ¿cómo están? Habló solo, ¿cierto? Y después fue y le buscó los registros, y ahí como que está... Y todos se sí, la rieron de vi. él. Y una niña, una compañera de trabajo a la película, ¿cierto? Le dice que como que, y él le cuenta. Y la cabra quedó así con los pelos de punta y le dice, cuando venga alguien, me miras a mí. Y si yo lo veo, tú vas a atenderlo. Porque si Ah, no, y entonces después te muestran y llega así y la cabra, y él la mira y ella le hace. Y se persina así como claro. porque le da miedo. Entonces ella no lo veía, entonces le decía, y entonces él se quedaba ahí sentado, ¿no? Muy bueno.
Y Muy bien. todos podemos Tengo que ver, buscar el nombre de pero la película. algunos Muy bien. nos desarrollamos más que otros, pero Sí, todos podemos ver. sí, sí. Esa película es buena. Es que sigue el hilo de todo esto, pero es muy, muy buena porque efectivamente él, teniendo toda esta capacidad, él tenía un tema pendiente con una persona, que de hecho es un espíritu de la película, que lo sigue y lo molesta toda la película. Tenían algo. Y ahí después lo resuelve y todo, y él se da cuenta. Mm. Y de hecho es una de las motivaciones, ¿cierto? Porque él empieza y adopta todo. Si tengo el nombre, se me fue el nombre en este momento. Ah, Eh, después a ver si se acuerda. y después los voy a buscar. Lo de la Mari, pues, yo encuentro interesante igual que si alguna persona quiere ahora decir por qué este tema le pareció interesante. Bueno, la Marcia, si yo voté por otra cosa, no importa, pues si después igual lo podemos ver todos, y la vida, ¿cierto? Por Todo lo algo que salió queremos esto hacer, ahora. lo vamos a hacer, ¿cierto? No sé Claro. si alguien quiere la Nieves o la Audelia, la Karen, los chiquillos, Va. ¿está? Guarden silencio. ¿Cómo decir por qué le interesa el tema o qué le gustaría? Hola Nieves. Está sin Hola, audio. Ahí. sí, no, ahora sí. Sí, la verdad es que yo voté por este tema porque en realidad me interesa, siento que yo siempre estoy acompañada, ¿ya? Eh, de mis seres queridos, mi papá falleció cuando yo tenía como un año y medio, no lo conocí físicamente, solo por su foto, pero siempre he sentido que lo he tenido a mi lado. Siempre he sentido ¿Y que me ha usted lo razona ayudado como que es él, su papá, o solamente como una energía? como energía, o sea, no lo veo, sino que siento esa ayuda, Pero usted lo ¿ya? asocia con su papá. Sí, totalmente, porque, bueno, yo como que también le hablo. Ya. Entonces, le digo, papá, tal cosa, como que cuando estaba más chica le contaba cosas y por supuesto que yo como que sentía esa ayudita de él, o esa presencia o esa energía, porque nunca lo vi. Ujú. Entonces, siempre me interesó, pero nunca pensé que como que había, ahora con esta película, me queda como, me da mucho sentido de que hay otra, sí hay Otra otra vida. vida, pero, y lo que yo pienso de que uno, como es en la vida actual, uno como que su proyección sigue Ujú. y los que no son tan, digamos, han cometido sus cositas, como que tienen que cambiar en la otra vida. Eso es lo que O a mí sea, me queda es parte claro. de hecho, hay unos libros donde profundizan mucho más en el tema del umbral, en donde hay personas que están totalmente amorfas, ¿ya? Que cambiaron totalmente su estructura, su apariencia, y que la gente como que a ellos son los que los confunden muchas veces con demonios o con el demonio, pero Ah, personas que ya. han perdido completamente su estructura. Y en los libros de Chico Javier, ahí los describen bien. ¿M? Los describen bien. Si se van a animar a leer la saga, bueno, ahí les va a quedar un poquito más claro recuerden, desde el punto de vista espírita, ¿cierto? Porque aquí en ningún caso yo he intentado, ¿cierto? Como venderles algo como la verdad, sino que siempre es esto para mí yo resueno con esto absolutamente y me hace muchísimo más sentido que quizás otros tipos de miradas, ¿cierto? Como los que partimos diciendo, ¿cierto? No, a mí me hace mucho más sentido. Eh, pero efectivamente somos ese que les decía yo, ese periespíritu, eso que envuelve a mi espíritu, y por eso todavía es muy denso, como hablaba la Cristina, que, que hay mundos superiores, ¿cierto? Con otro nivel de vibración, en donde cada vez vamos a vibrar más y más y más y más alto. ¿M? Que todavía ese perispíritu todavía es lo suficientemente denso. Por eso está tan bien conectado, ¿cierto? Acá directamente. ¿Ya? Pero qué bueno, Nieves, que usted pueda sentir que tenga esa sensación y todo.
y que la haya siempre interpretado como bien, ¿cierto? Porque también es eso una Sí, posibilidad. O sea, siempre me he sentido que como que me siguen, como que algo, como que, pero me hace mal, ¿cierto? Como que estoy así como agobiada por esto, ¿cierto? Entonces, sí. No, es y de hecho positivo yo que a su foto le está bien. hablo, le celebro el cumpleaños. Yo sí, como que lo tengo presente. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más? Si es que quisieran, si no, ¿no? Falta la Silvia y la Eudelia. Bueno, la Eudelia va en el metro, parece, así que no, no importa. Bueno, no sé si les parece que la próxima reunión podamos ahondar más en el tema, ¿cierto? Sí, sí, Eh, me parece. ya Ya. entrando así como derechamente, si quieren, a los libros, o sea, como va a ser un estudio, ya un estudio más profundo, ¿cierto? Porque ahora como que hablamos como de las sensaciones, ¿cierto? De la experiencia. Ahí yo tengo una experiencia que a mí bueno, con mi papá igual, en eso que contaba la nieve de sentir. Cuando mi papá falleció, para mí fue un golpe durísimo. Ahí fue cuando yo comencé con todo esto, ¿cierto? Lo que yo siempre le digo a mis consultantes, a mis alumnos, el garrotazo, porque tú te pasa algo tan heavy que inevitablemente, ¿cierto? Así esa catarsis en donde empezáis a ver empezar a ver las cosas distintas. Y era un momento en donde yo estaba muy mal, así muy mal emocionalmente, yo sufrí muchas crisis de pánico, estaba muy, muy mal, no podía tomar transporte público, a mí me pegó muy duro, muy duro, muy duro. Y en un momento, en una ocasión, iba, me acuerdo, al psiquiatra, y yo empecé a tener una sensación así como muy heavy de una crisis de pánico, una crisis de pánico. Así que yo cachaba que me iba a pasar, ¿cierto? Y yo iba de pie, ¿cierto? Y yo sentí que algo caminó, o sea, no algo, o sea, directamente mi papá, caminó hacia mí. Pero ¿cómo yo puedo decirlo así con tanta seguridad? Porque bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero la gente tiene un olor, una esencia, ¿cierto? O sea, uno Sí. usa el mismo perfume que Don Pepito, pero el perfume en una persona es, es diferente, es la esencia, por la energía, la Sí. esencia. Entonces se acercó a mí, se puso al lado mío. Yo es como que no lo vi, pero era como que lo podía intuir así su forma al lado mío. Y simplemente no sentí que me dijera algo, simplemente era como esa esencia, pero es real, o sea, no era una cuestión así como, no sé, algo, no te lo imaginaste, no sé, no, era real, era tangible. Mi sentido físico lo percibía, el olor lo lograba percibir. Entonces yo sentí la presencia y me empecé a calmar. Y me empecé a calmar. Y no me pasó nada. Y me empecé a calmar. Y fue como la última vez que yo tuve una experiencia así como una crisis de pánico, así como que me pasaron una así. Por eso yo como hago este trabajo ahora y trabajo muchas veces con personas que tienen o que sufren crisis de pánico, entonces yo digo, yo la entiendo perfecto. Porque la gente muchas veces no se cree la crisis de pánico. Ay, casi como que gente débil, ¿qué le pasa? Que no tiene la capacidad de afrontar una situación, ¿cierto? Son Entonces, terribles. son Sí. horribles, yo las Yo viví, las sufro de experimenté. crisis de pánico. Ya. Yo sufro de crisis de pánico. Y me pasó una experiencia, tenía que tomarme meterme en estas máquinas de resonancia Ujú. y empecé a sufrir una crisis de pánico terrible y yo no tenía que moverme para ese examen. Y estaba porque si no me lo tenían que repetir. Entonces yo estaba tan desesperada que en algún minuto le dije, papá, ayúdame. Y no podía dormir. Eso es lo que me habían dado las indicaciones. Y dije, papá, ayúdame. Y en un minuto sentí un soplido en mi cara. Ujú. Y eso me calmó y me pude hacer el examen. Mm, sí. Así Bueno, que esas veces, muchas veces son las personas que están con nosotros, que uno los atribuye a algo, ¿cierto? Muchas veces pasa que dicen, la gente, por ejemplo, si yo creo, con la Cristi dijo, ¿cierto? El arcángel, ¿verdad? Miguel, parece que fue. Otra persona dice, no, yo la Virgen, otra persona, mi padre, mi familia, ¿cierto? Eh,
que inclusive lo que me pasó a mí, ¿cierto? Porque que yo lo digo, yo lo aseguro, pero también cuentan muchas veces que son simplemente estos hermanos mayores, estas personas que están con nosotros siempre, permanentemente, que no les importa tampoco, o sea, no tienen el ego de decir, oye, oye, no es tu papá, soy yo. ¿Cachai? Así como que no Claro. importa, es el ayudar por ayudar, ¿entienden? O sea, Mm. yo voy a ayudar a esta persona que lo necesita, ¿cierto? Y sé que el recordar a su padre le va a hacer bien. Entonces, lea el libro, lea el libro de Violetas en la ventana, si es que no lo ha leído, léalo, porque ahí lo mencionan muchas veces. De hecho, mencionan en varios libros, dice, dejen de pedirle cosas, así como, por favor, porque tienen su propio camino, Sí. tienen su propio camino, su propio trabajo, y hay Mm. otros hermanos que están destinados para eso. Ellos eligen hacer ese trabajo, pero no todas las personas lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es como uno dicen muchos sí, que no por simplemente por desencarnar ya eres un ser, ¿cierto? Pero que se entienda bien, espero que se entienda bien lo que estoy diciendo, ¿ya? Que las personas que hemos, porque también me incluyo, recibido esa ayuda, o sea, que genial, ¿cierto? Independiente, ¿cierto?, de que pudo haber sido alguien o no. Yo lo sentí, por ejemplo, fue mi padre, pero a lo mejor también fue un hermano que simplemente dijo, el Juan en este momento necesita sentir a su papá. ¿Y para qué yo voy a estar ahí diciendo, cierto, otra cosa? Porque ese ego que muchas veces nosotros mismos Mm. sentimos ahora, ¿cierto? No sé, porque yo la ayudo a la Cristina, y la Cristina dice, hoy me ayudaron, y lo comenta y todo, y yo estoy, la escucho, y nunca me menciona a mí, pues. Cristina, si yo te ayudé, pues, ¿cuándo vas a decir que yo fui? Eso no les importa. No Y llego. eso es súper importante. Eso no les importa. Y eso es una manera de discriminar también. Porque hay presencias, ¿cierto?, que también utilizan esas situaciones. Entonces es una manera de discriminar también. Cuando hay mucha identificación, cuando hay mucha cosa así, ¿cierto? Cuando esos espíritus están ahí y ayudan por el simple hecho de ayudar, ¿ya? Yo siento que, como la nieve, ¿cierto?, que fue mi papá, pero yo después con el tiempo, y esto yo se lo digo como experiencia, yo llegué a pensar, digo, bueno, ¿y si no fue él? Pero me ayudó, Pero llegó alguien, ¿cierto? si lo Sí, importante es que llegó sí. alguien. ¿Puede haber sido él? Claro que sí. O sea, no, yo no estoy diciendo que no. Claro que sí pudo haber sido él. Pero así como nosotros, ellos tienen mucho trabajo. Mucho trabajo, ¿ya? Entonces, pero siempre están dispuestos a. Y ojalá que nosotros también podamos estarlo, ¿ya? Es como seguir el ejemplo, ¿no? Vamos a seguir el ejemplo. Así que Nieves, ojalá que usted también, así como yo, no vuelva, ¿cierto? No puedas hacer algo, ¿cierto? Superar, trabajar eso para que no vuelva a tener crisis de pánico, que yo sí la he vivido y que son muy, muy heavy, Sí, no son bonitas, ¿ya? uno Pero se aprende puede. después a manejarla, sí. Pero después de eso ya no va a necesitar manejarlas, porque se van a ir completamente. ¿Ya? Yo se lo Mm, digo porque a mí me pasó y yo ya no las manejo porque simplemente no hay. ¿Ya? ya. Pero ahí está la decisión. Ahí está la decisión. Cuando encontraste aquello en donde tú de verdad sientes que estás haciendo. Ahí se me fue todo. ¿Ya? Así que yo sé que también usted lo va a poder hacer. Ya, chiquilla. Muchas gracias por haber conectado hoy día. De verdad, a mí me encanta, bueno, todos los temas que yo compartí me encantan, pero por algo los compartí. Yo les dije, lo hago desde la web, son los que a mí me gustan. Pero les dije, si ustedes quieren aportar con De alguno, fuego. nadie se aportó con uno. Así que después en el grupo, bueno, voy a volver a preguntar si Hola, quieren seguir profe. ahondando en este tema, Ya. ¿cierto? O pueden otro. Silvia, Hola, profe. Hola a todos. Bueno, Silvia. yo he estado un poco, eh, no he estado muy metida, digamos, estaba un poco apartada porque he tenido varios problemas y estaba desconectada en cuanto a lo que iban a hacer hoy día. Ujú, Yo creí que era clase de biomagnetismo, de cualquier clase. Y había escuchado que se iban a juntar los que querían en el grupo para compartir algún tema, pero no sabía que era justamente hoy. ujú. Y, y me metí al grupo
pero bueno, me quedé porque igual me llama la atención ese tipo de cosas, ¿ya? También me han pasado algunas cosas, pero digamos, llegué así sin querer al grupo, ¿ya? Eh, no sé si me voy a integrar o no, no sé todavía, pero llegué por casualidad, ¿ya? Ahí La usted clase. tiene que ver, pues si quiere, después le puedo reenviar lo que yo envié anteriormente, ¿cierto? Las películas o ese libro, y usted las puede, ¿cierto? Ver y todo, y si le interesa el tema. Es que el curso ese de bioenergética, como yo ya le sabía, ya no es curso, simplemente yo ya ese material, esa información, ese curso que fue en algún momento, yo lo dejé libre, ¿cierto? Lo liberé para... Usted, si quiere, se lo puede dar a alguien, a un amigo, una amiga, ¿cierto? Está ahí libre, ni siquiera tiene que inscribirse. O sea, no me tiene que ni siquiera decirme a mí, porque está libre. Usted lo pincha nomás y ya lo ve. En caso de que le pueda servir a alguien. Entonces, el grupo, yo les propuse a todos, ¿cierto? A los chicos, que pudiésemos hacer estas reuniones, que tienen un objetivo, ¿cierto? Que es ese crecimiento, ¿cierto? Autorreconocimiento, no sé, ¿ya? ¿Mm? Ese hacer consciente la conciencia, ¿ya? Porque vamos modo automático siempre en la vida, así como modo automático nomás. Me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto, me levanto, me acuesto y de repente me muero. Y eso es lo que yo les digo. Pues esa gente que dice en la película de André Luis, André Luis, en la cama del lado, ¿se acuerdan que había un cabro? Y que decía, él decía, yo estaba leyendo y de repente estaba en el umbral, se había muerto, no tenía ahí cachado. Y él decía, él vivía los libros automático, forma automática, ¿cierto? Entonces, este grupo, por eso yo compartí varios temas, no sé si hay uno mejor que el otro, simplemente todos tienen la misma intención de que poder dejar algo, ¿cierto? Si a usted hoy día le quedó algo de esto que conversamos, eso es muy positivo, ¿cierto? No importa que después sea más, después que en otro tema sea menos, decídalo usted. Esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar, ¿cierto? ¿Me sirve esto? ¿No? ¿Me sirve? ¿Resueno? ¿Hago? ¿Qué hago? ¿Cierto? Finalmente la decisión es suya. Yo, por más que vaya y le haga así la zamorra y digo, empieza, hace el trabajo, a lo mejor está peor, ¿cierto? Entonces, que cada uno decida Yo, profe, si le gusta. profe, yo pasé, yo pasé recién por eso de la muerte de mi mamá, po, usted sabe. Y ahora no hace ni una semana se murió mi prima hermana, igual que nos criamos juntas de chiquitita. Entonces, igual me sirve escuchar todas estas cosas para quedarme más tranquila. Vea las películas entonces, a lo mejor le van a hacer bien. A mí me hicieron muy bien Envíemela, por favor. en su momento. A mi profesor, a mí también me sirvieron mucho porque también yo perdí a mi papá hace 20 días. Sí. Las películas y el libro me aclararon bastante el saber qué pasa en el momento que desencarnaron. Ujú. Y creo que estoy bastante más tranquila con todo esto que estoy captando Qué bueno. ahora y con los testimonios de las chiquillas. Así que ha sido bien enriquecedor para mí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es, de eso se trata, ¿ya? De eso se trata. Si no, a veces es mucho más sencillo de lo que nosotros mismos queremos creer, ¿cierto? De eso se trata. Sí. De esto Ya, se trata. profesor, me despido. ¿Ya? Sí, yo igual, ¿ya? Nos Ya, vamos entonces a ver, no sé, la próxima semana y les voy a preguntar de nuevo si quieren seguir ahondando en esto. Voy a buscar esa película y les voy a mandar el libro ya, 2, ¿ya? De Violetas en la ya. ventana. Para que Ya, ¿y lo sigamos. vas a mandar en audiolibro también, Juan, el eh, 2? Voy a ver si La está en 1 sí, o audiolibro. la 2, Voy a ver si está en la 1. audiolibro. Ya, lo voy a buscar. Súper. Ya, ¿Ya? Lo voy a Ojalá. buscar si está en audiolibro. Yo lo Ya. leí todo en su momento en Script, que es la aplicación de los libros. Los leí así, digital. Pero los voy a buscar si están en audiolibro. ¿Ya? Eso.
Ya. Ya, gracias, Un Juan. millón de gracias, Ya. Juan. Gracias, Chao, gracias por todas. todo, profesor. Yo Chao, soy, todos. solamente Gracias. escucho porque estoy en el micro, Gracias. así que gracias, Sí, profesor. no se Hasta preocupe, luego. Vitaly. Si la vi que van en. No se preocupe. Gracias. Que Sí, llegue bien. gracias. Chao, chiquillas. Cuídense Muy mucho. interesante, Chao. muy Ya, interesante chao. todo. Muchas Lindo gracias. grupo. Hasta luego, Ustedes. gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao, Sí. chao. Chao a todos.